El tema del día de hoy es el nuevo orden mundial. ¿Qué está pasando en el mundo? Son cambios vertiginosos, rapidísimos, un mundo donde Estados Unidos se está aislando y no lo está haciendo por presiones de otros, sino por decisión propia, donde Europa se está acercando nuevamente a China, donde China se acerca a Japón, se acerca a Corea, que han sido rivales pues milenarios, ¿no? Hay conflictos entre China y Japón que datan pues de varios cientos de años por ahí. Evidentemente en los últimos 80 años Estados Unidos y Europa habían sido grandes aliados. Recordemos todavía el tema de 2001, cuando Estados Unidos dijo que su principal aliado era Reino Unido, cuando Europa, a través de la OTAN, apoyó a Estados Unidos en su invasión a Afganistán. Y bueno, ahora todo está cambiando. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. En Twitter me encuentran como Carlos López Jones. Escribo el Substack de Carlos y publico mis estrategias de inversión todos los domingos. Y bueno, pues me pueden escuchar en radio, televisión y otros lugares. Pues como les platicaba, el tema del día de hoy es este nuevo orden mundial que al parecer acaba de empezar el día de hoy con la imposición de aranceles a una gran cantidad de países, una gran cantidad de aliados de Estados Unidos, y Donald Trump pues está creando pues un cisma en lo que conocíamos. Y creo que es interesante empezar con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta división del mundo que llevan a cabo Churchill, Roosevelt, Stalin, y dividen al mundo en dos, capitalistas contra comunistas, dos bloques que nos van a llevar durante 40 años a una guerra fría, dos bloques en donde pues por un lado estaba Estados Unidos apoyando a Europa, también apoyando la reconstrucción de Japón después de Hiroshima y Nagasaki, y por el otro lado estaba Rusia en el bloque oriental junto con China y tratando de hacerles frente. ¿Por qué en su momento cae el comunismo? Básicamente porque la falta de competencia genera que la producción de granos en Rusia caiga de manera muy importante, que las heladas, que las sequías les afecten de manera muy importante, y llega el punto en el que Rusia se queda sin alimentos y tiene que pedirle a Occidente que los apoye. Y ahí cae el muro de Berlín, la perestroika, ¿no?, de Gorbachev, y entonces a partir de ahí empezamos a derribar todas las barreras comerciales, empezamos a darnos cuenta en el mundo que lo mejor es tener un solo mundo, donde cada país aproveche sus ventajas competitivas y produzca de manera eficiente, lo más eficientemente posible, los bienes y servicios y se los venda al resto del mundo. Y si cada país hace exactamente lo mismo, bueno, pues llegamos a un punto donde los consumidores de todo el mundo compran mucho más barato que antes y pueden gastar su dinero en otros productos. Y esa compra de productos hace que ajuste para más, que haya una mayor demanda y que el mundo empiece a crecer, y al mismo tiempo que las tasas de interés bajen porque la inflación global baja. Cada vez compro las cosas más baratas y en consecuencia, bueno, pues hay más competencia, hay más variedad y logramos cosas increíbles en la época de la globalización, que más o menos durará de más o menos 1990, pónganle ustedes, hasta el año 2016, yo diría que es cuando termina la globalización. En esa época, pues tuvimos la menor inflación en el mundo. Fue la primera vez en la historia de la humanidad que logramos producir más comida de la que el mundo necesitaba. El consumo calórico llegó a ser mayor lo que producíamos de lo que necesitamos, primera vez en la historia. Tuvimos tasas de interés del 1, del 2, del 3%, cosa que no habíamos visto, y tasas de interés tan baja, producto de una inflación tan baja, pues permitió una gran cantidad de inversiones en todo el mundo. Resultado, bueno, pues el mundo logró reducir la pobreza extrema en más de 1,000,000,000 de habitantes alrededor del mundo. Hubo una cantidad muy importante en China, sin lugar a dudas, pero también en otras partes del mundo. La pobreza se redujo, la hambruna se redujo, y eso permitió al mundo, bueno, pues invertir en salud, invertir en vacunas, y eso pues hizo que la esperanza de vida también aumentara más o menos de los 65 años en 1980-85 a más o menos en este momento a nivel mundial
entre 75 y 85 años, dependiendo del país del que se trate. Aumentamos la cobertura mundial de salud, aumentamos el número de hogares a nivel mundial y bueno, pues tuvimos un mejor mundo en 2015-2016 que el que recibimos hacia 1986, que se acababa la Guerra Fría. Pero China, que entra al mundo, decide en 2016 que es momento, junto con Rusia, de intervenir en dos elecciones muy importantes en ese momento. Por un lado, el tema del Brexit. Todo el mundo lo tomaba a guasa. Todo el mundo decía, no, los británicos no se van a salir de Europa en que se quejen. Y bueno, pues hubo una gran campaña que al parecer estuvo orquestada a nivel mundial por Rusia y China para que sí lo hicieran, para crear una división en Gran Bretaña. Y efectivamente, en 2016 se sale Gran Bretaña de Europa y al mismo tiempo Trump llega a la presidencia en su primer mandato cuando pues todo indicaba que debía ser Hillary Clinton. También se habla de que hubo una gran campaña externa que se introdujo en las campañas norteamericanas y bueno, a partir de ahí Occidente dijo no podemos congeniar con China, lamentablemente no podemos estar en el mismo bando porque vemos el mundo diferente. ¿Y por qué lo vemos diferente? Bueno, pues básicamente porque en Occidente pensamos que los seres humanos conformamos una sociedad y esa sociedad conforma un país y estamos en consecuencia por encima del gobierno y por encima de ese país. Nuestros derechos deben de estar por encima de ese país. Tenemos derechos individuales que el gobierno no puede atacar, como es pues nuestra unión entre personas, como es nuestra libertad de expresión, etcétera, etcétera. Y en China pues piensan diferente, igual que en Rusia. Ellos allá piensan las personas porque así han sido educados, que el país está por encima de ellos y que el esfuerzo personal tiene que contribuir a la grandeza de sus países y en consecuencia no está mal visto que el gobierno esté enterado de todo lo que ellos hacen, de todo lo que ellos compran. En este momento, por ejemplo, en China ya casi no se usa el efectivo, es muy raro el uso de efectivo y el gobierno a través de 3 aplicaciones sabe en qué compra cada persona en China y esas mismas 3 aplicaciones son las que se utilizan como redes sociales. Allá no hay mensajes encriptados, allá todo lo que platican las personas a través de las redes sociales, a través de sistemas de mensajería instantánea, a través de grupos. El gobierno está enterado, sabe quién hace qué e incluso ya empiezan a tener una cosa que se llama el crédito social. Esto es, si al gobierno no le gusta lo que esa persona está haciendo, le pone un tache y el banco le va a cobrar un poco más por su tasa de interés o simple y sencillamente no le va a dar crédito. Las empresas van a revisar este tema, no le van a dar empleo o le van a complicar el que tenga un empleo. Y bueno, realmente es una situación complicada. Por eso a partir de 2016, Estados Unidos y Europa empezaron a alejarse de China y empezaron a crear un nuevo orden mundial, otros 2 nuevos bloques, Occidente contra Oriente, pero ya no fue Rusia el que estuvo liderando este bloque de Oriente, sino fue China. Y la razón por la cual China lidera el bloque de Oriente y no es Rusia, bueno, básicamente tiene que ver, 1, con la innovación que ha llevado a cabo China, 2, el tamaño de su economía. La economía de China ronda los 18, los 19 billones de dólares, millones de dólares en términos absolutos, y la economía de Rusia anda en los 1.8 billones de dólares. La economía de China, si bien sigue siendo de país subdesarrollado, todavía no es un país desarrollado, es una economía donde hay mucha innovación, donde están trabajando muy duro en cuanto a robots humanoides, en cuanto a drones, en cuanto a reconocimiento facial, estas aplicaciones de pago que ya les comentaba, y eso le ha permitido a China crecer de manera muy importante y ha superado a Rusia. Evidentemente, bueno, pues Rusia siempre dirá que ellos están al frente, pero la verdad es que China es el que está al frente por encima de Rusia. Los 2 países, hay que recordar, son parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Los 2 países tienen ojivas nucleares y Rusia no tiene tecnología propia. Ahora que le impusieron sanciones, por ejemplo, por la invasión a Ucrania, pues se quedó sin marcas de autos extranjeros y tuvo que recurrir a los autos chinos. Eso nos habla de dónde está la tecnología rusa en este momento y dónde está la tecnología
China mucho más avanzada que la tecnología rusa. Y bueno, pues ahora que esperábamos con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, ya fuera la señora Kamala Harris o el señor Trump, pues nadie esperaba que estos dos bloques se dividieran o que hubiera un cisma dentro del bloque norteamericano-europeo. Esperábamos que Estados Unidos mantuviese como el líder indiscutible de Occidente, que le pidiera a Europa y a México y a otros países de América Latina que hicieran un solo bloque comercial en contra de China, lo que parecía que estaba dando buenos resultados, porque China no se había portado muy bien con Europa en los últimos años, ha estado depredando su mercado automotriz, ha estado afectando el mercado de zapatos, de calzado de todo Occidente y ha estado tratando de comprar a India, que es el gran polo de crecimiento de los próximos 20 años. India es un lugar muy interesante, ya es el país más poblado del mundo, estamos hablando de 1.425, 1.430 millones de habitantes. China sigue cayendo su población, la población de China ha caído en 10 millones de habitantes en los últimos 3 años, ya sin COVID, ya anda en los 1.405, 1.410 millones de habitantes, cuando llegó a tener 1.420 millones de habitantes en 2021. Y bueno, pues todo el mundo esperábamos que Estados Unidos y Europa siguieran aliados junto con Japón, junto con Asia Pacífico, en contra de China, que había roto las reglas de comercio, que estaba obteniendo propiedad intelectual de manera indebida, lo que siempre ha hecho, y estaba depredando mercados, pues debido a su sobreproducción de bienes y servicios, ¿no? Entonces, esperábamos eso, y de repente, pues llega el señor Trump y nos trae un mundo muy diferente. Un mundo en el cual el señor Trump quiere que las empresas regresen a Estados Unidos. Donald Trump no entiende lo que es un déficit comercial. Un déficit comercial básicamente es la diferencia entre mis importaciones y exportaciones con cada país con el que tengo comercio internacional. Por ejemplo, para llegar al caso de México, pues México le exporta a Estados Unidos 500 mil millones de dólares y le importa 350 mil millones de dólares. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, pues empresas norteamericanas mandan a México su materia prima, mandan a México materia prima de otros países, en México se maquila toda esa materia y regresan a Estados Unidos productos terminados, maquilados a un precio muy bajo, a un precio de $5 la hora, $6 la hora cuando mucho. En el México puede, con el caso de China, por ejemplo, le importamos 100 mil millones de dólares y solamente le exportamos 10 mil millones de dólares. ¿Qué le exportamos a China? Pues normalmente es materia prima, cosa curiosa. También le exportamos un poco de carne de cerdo, que China es el principal consumidor de carne de cerdo. Le exportamos soya y le exportamos otros productos. Y en cambio, pues le importamos cualquier cantidad de productos, tanto de calzado como de ropa, como de textiles, artículos para el hogar, herramienta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras que con Estados Unidos tenemos un superávit, 500 mil millones de dólares versus 350 mil que importamos, con China tenemos un déficit. Le exportamos 10 mil y le importamos 100 mil millones de dólares. ¿Un déficit es bueno o es malo? No. Un déficit comercial como el que tenemos con China, bueno, pues beneficia a los consumidores mexicanos, porque los consumidores mexicanos tienen a su alcance 100 mil millones de dólares en bienes que pueden comprar más barato que si los compraran en territorio nacional. En Estados Unidos, los 500 mil millones de dólares que México le vende a Estados Unidos cada año le permite a sus consumidores comprar productos más baratos en 500 mil millones de dólares. Al poner estos aranceles, bueno, pues empezará a reducirse ese déficit o se mantendrá, no lo sabemos, ahorita vamos a platicar de eso, pero estamos ante un mundo diferente porque Estados Unidos le pone aranceles el día de hoy a países como Europa, como Japón, como Corea. Cosa curiosa, no le pone a Rusia, pero sí le pone a Ucrania, ¿no? Con América Latina, salvo Nicaragua y Venezuela, donde pone aranceles altos, al resto de los países de la región se los deja en 10%, son aranceles bajos en comparación a otros. Para el caso de México y Canadá,
ya nos había puesto aranceles del 25% para autos, acero, aluminio y todos aquellos bienes que no entran en el TEMEC, que no se exportan bajo el TEMEC, y no se exportan bajo el TEMEC porque no tienen la cantidad de producto regional que deberían de tener para ser exportados como tal. ¿Cuál podría ser uno de esos? Bueno, pues México importa tela de China y se la revende a Estados Unidos, pues evidentemente esa tela no puede entrar en el TEMEC y tendrá un arancel del 25%. Y la razón, bueno, pues es buscar que México no sea el trampolín de Estados Unidos, de China para llegar a Estados Unidos con un arancel cero, ¿no? Entonces, ¿tiene alguna lógica? Pues sí, tiene esa lógica. Trump busca que sus empresas regresen, que las empresas dejen de tener plantas fuera de Estados Unidos y que vuelva la producción. Hoy en su discurso hay una persona ahí que trabajaba en el sector automotriz de Detroit y él dice, yo confío en que con estos nuevos aranceles las empresas automotrices regresarán a Detroit y regresará a Detroit a ser una ciudad impresionante. Hoy Detroit está en ruinas, ¿no? Pasa por problemas muy graves, pues precisamente por eso, porque las empresas automotrices han salido de Estados Unidos. ¿Lo va a lograr Trump? Yo realmente lo dudo, porque el problema es un tema de costos. La mano de obra en Estados Unidos ronda los $30-35 por hora y en México esa mano de obra es de $5, en China anda en 5.50, $6, pero en Tailandia y en Vietnam puedes conseguir esa mano de obra en $3-4. También podrías conseguir mano de obra muy barata en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica, $3-4 la hora. Y obviamente pues no se puede competir con esos $35 de Estados Unidos, ¿no? O sea, es imposible que los norteamericanos compitan con la mano de obra mexicana y en consecuencia pues habrá muchas empresas que preferirán seguir pagando el 25% de arancel antes que llevarse su producción nuevamente a Estados Unidos como Estados Unidos quiere. Esta cerrazón, este proteccionismo comercial ya lo vivió el mundo en los siglos XVI al XVIII con las colonias, con los imperios europeos que tenían en las colonias de América un lugar del cual extraían oro y plata y era lo que ellos buscaban, obtener riquezas naturales y ponían proteccionismo para tratar de reducir sus importaciones, aumentar sus exportaciones y que de esta manera llegara más oro y plata a los reinos. El resultado de esto pues fue un bajísimo crecimiento de sus economías, fueron graves problemas, que es lo que va a enfrentar ahora Estados Unidos, sin lugar a dudas. Pero de momento nos deja un mundo muy diferente al que teníamos hace apenas 3 meses. ¿Cuál es ese mundo? Bueno, por un lado, Europa resurge después de un largo letargo. Alemania ya va a tener un ejército nuevamente, como en 1930, muy bien equipado, con $1 billón en personas. Toda Europa podría tener un ejército de 4 millones de soldados, que evidentemente van a superar el millón de soldados que tiene Rusia en este momento, por ejemplo, y van a tener sus propios satélites y su propia inteligencia artificial. Entonces, ahí tenemos un foco muy interesante de una Europa que se estaba durmiendo en sus laureles y ahora está resurgiendo y la vamos a ver resurgir de manera muy interesante. Otro sector del mundo va a ser China y Asia, que China y Rusia son grandes amigos y a pesar de que Trump quiera dividir a China y a Rusia, pues evidentemente no lo va a lograr porque Putin se va a quedar después de 2028 y Trump se va en 2028. Entonces, esta idea de que va a lograr dividir a China y a Rusia a Trump, pues evidentemente no lo va a lograr. China se mantendrá como el centro de esa parte de Asia. India, no sabemos, bueno, India ha jugado diciendo que quiere ser gran amigo de Europa, gran amigo de Estados Unidos, pero también gran amigo de Rusia. Y entonces juega de ambos lados y también gran amigo de China porque quiere recibir inversiones de todos lados y evidentemente India va a seguir recibiendo inversiones de todos lados. India, como les platicaba, es una nación con 1.420, 1.430 millones de habitantes, puede llegar a los 2.000 millones de habitantes en los próximos 20, 30 años, tiene muchas necesidades y esas necesidades, bueno, pues atraen cualquier cantidad de inversiones
tanto de China como de Europa como de Estados Unidos. Incluso empresas mexicanas deberían de voltear a India como un gran polo de desarrollo para sus productos. Del otro lado tenemos a África, que África había volteado con China, porque China tiene una cosa que se llama la ruta de la seda, había llevado a cabo inversiones de Asia pasando por África para llegar a Europa. Lamentablemente no han dado los resultados que China esperaba, y entonces los países africanos tienen una gran deuda en este momento con China que no le han podido pagar, y China no sabe cómo les va a cobrar a los africanos, todavía no ha definido cómo. Del otro lado está América Latina. Pareciera ser que Trump sí va a voltear hacia América Latina en los próximos años. Evidentemente trae el tema del Canal de Panamá. Vamos a ver qué hace. El fondo de inversiones norteamericano BlackRock ya había llegado a un acuerdo para comprar las operaciones del Canal de Panamá de puertos portuarios que las traían unos chinos, y todavía ha llegado a muy buen acuerdo, pero el gobierno de China ya le dijo a las empresas portuarias que están operando en Panamá que no se van a salir de ahí y que el gobierno las va a apoyar y que no es necesario que llegue BlackRock. Vamos a ver cómo responde Estados Unidos ante esta afrenta, porque es una afrenta que Trump pensaba que ya tenía el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá, bueno, pues es muy importante, tanto por la conexión que da entre la costa este y oeste de Estados Unidos, pero también por el acceso a Brasil de parte de China. Porque si no, pues los barcos chinos tendrían que bajar al sur del continente y luego volver a subir para llegar a Brasil, que es uno de los principales proveedores de materia prima hacia China. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla eso, pero yo soy pues optimista sobre lo que pueda venir para América Latina. Evidentemente, Trump trae una idea muy tipo Monroe, de América para los americanos, y Estados Unidos se va a encargar de todo el continente americano, ¿no? Entonces creo que en eso van a trabajar sus secretarios de Estado, en mejorar la relación entre Estados Unidos con el resto de América Latina en los próximos años. Y del otro lado está el tema de Europa, que como les platicaba, queda la interrogante de Reino Unido, si regresa o no regresa a Europa después del Brexit. Yo creo que sí, creo que en los próximos años se hará un nuevo referéndum y Reino Unido volverá a Europa como estaba antes, con la libra esterlina y el euro, pero con un bloque comercial único, y creo que es una muy buena opción para el crecimiento de Europa y de Reino Unido. Por el momento, Reino Unido es el que ha iniciado junto con Alemania el liderazgo para tener un ejército único, un ejército que va a contar con ojivas nucleares que tienen Reino Unido y que tiene Francia, y que seguramente van a desarrollar tecnología nuclear en los próximos años, armamentista, tanto Alemania como Polonia, probablemente Noruega, que también es vecino de Rusia, y todas estas inversiones, bueno, pues ayudarán al mundo a salir adelante. Pero estamos en un nuevo orden mundial. Ya no tenemos dos bloques, ahora vamos a tener por lo menos tres bloques. En un lado Estados Unidos, con sus dos grandes océanos maravillosos, como les llama el señor Trump. Del otro lado Europa, sola, ante el mundo, ante Rusia, pero con la capacidad suficiente para hacerle frente. No creo que haya una guerra, creo que es un tema disuasorio, es decirle a Rusia y a China, tenemos las ojivas nucleares suficientes para defendernos. China, que necesita sacar producto porque su población está cayendo de manera impresionante, 3 millones de personas menos cada año. Es como perder en México un estado, pues, no sé, imagínense toda la población de Tabasco o toda la población de Zacatecas, ¿no? O sea, o Durango. Entonces estás perdiendo una cantidad muy grande de consumidores. Su población ya más del 20% tiene más de 65 años. Entonces tiene que tener buenos amigos con muchos lugares. Del otro lado está India, como un gran foco de inversiones para los próximos años. Y bueno, vamos a ver cómo le va al mundo. Pero por el momento la decisión de Donald Trump de ponerle aranceles a sus socios comerciales me parece que es una muy mala idea. Va a ser muy difícil que las empresas norteamericanas regresen a Estados Unidos, por lo que les platicaba, los costos de operación son muy altos. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos años. Soy Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Aquí en Twitter me encuentran como Carlos López Jones.
Space se convierte en un podcast gracias a la doctora Erika Dan. Lo subimos a Spotify y Apple Podcast. Y todos los domingos me pueden leer en el Substack de Carlos, donde doy a conocer mis estrategias de inversión. Recordándoles que en el primer trimestre de 2025 las bolsas de valores de Estados Unidos traen números rojos y las bolsas de Europa están en números verdes, muy verdes, por lo que ya les platicaba. Y ahí en el Substack de Carlos les platico cómo invertir de manera segura en pesos en esas bolsas de valores. Muchas gracias.